Muy bien, ahí estamos grabando. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida de forma oficial a todos y todas las que se suman. Les agradezco sumarse a las clases. En este punto, como bien les decía, vamos a empezar por Freire y no por las nuevas corrientes. Después vemos lo de las nuevas corrientes al final, si nos da el tiempo para no correr con eso. Después, si no, lo definimos, no hay problema. Lo vamos a charlar. Sé que el parcial es mañana, así que esto sería como una clase repaso, si ustedes tienen sus propios apuntes y demás, por ahí les sirve para ajustar alguna cosita o tienen preguntas. Si tienen preguntas, ustedes me van interrumpiendo y me las van preguntando, ¿sí? Si tenemos que hacer una repregunta de la pregunta, no hay ningún problema. Esto es, como bien les digo, una clase de repaso, así que todo está bien, digamos, lo que suceda dentro de este espacio. Bien, lo primero que tenemos es Freire. Para conocer un poquito, yo les voy a hacer un breve resumen, casi chiquitito, muy breve, de quién es Freire, de dónde sale y por qué lo estamos leyendo, digamos, que nos arroja Freire que nos puede interesar tanto en educación. Bueno, Freire era brasilero. Su incursión, digamos, en lo que es la educación nace del hecho de, primero tenía su segunda esposa, creo que fue, o su tercera esposa, que era educadora. Así que él como que tenía, como digamos, esa pata, como que no estaba ajeno al tema, ¿sí? Él era abogado. El tema está en que lo que nos cuenta, digamos, acá, esta historia de Freire que tenemos acá, es que él va a una fábrica a hacer firmar unos papeles, digamos, y se encuentra con que algunos de los trabajadores que estaban ahí no sabían ni leer ni escribir. De hecho, ellos mismos se lo dicen, como que no sabían leer. O sea, él veía como que firmaban incluso eh, con las iniciales de su nombre y algunos con su nombre directamente. Esa era como la firma que tenían. Entonces se da cuenta como que no estaban alfabetizados. Propone hacer este tipo de alfabetización, que luego va a ser lo que se llama educación popular, ¿sí? Que fue dentro de la fábrica. Él empieza a estudiar, o sea, empieza a alfabetizar, digamos, o a ayudar a alfabetizarse a esas personas en ese espacio. Dice un poco que lo que le hace clic ahí es donde escribe su libro Pedagogía del Oprimido, ¿sí? Nace de justamente esa experiencia, ¿ok? Ahí lo que él dice es que él aprende, digamos, de esas personas, porque ¿qué pasa? Él empieza como teniendo un vocabulario que las personas no entendían. Una vez dice que se le acerca a uno de los que estudiaban ahí, o sea, uno de los trabajadores, digamos, de la fábrica, y le dice como que tipo no le están entendiendo un sopo de lo que está diciendo, o sea, que... Y entonces él se da cuenta, digamos, de que lo que tiene que ver, digamos, con el hecho de que el otro no aprende si yo le enseño, digamos, de una manera que no está entendiendo. Por ejemplo, él empieza a trabajar, digamos, lo que tiene que ver con el hecho de ser pacientes a la hora de poder enseñar, que no todos aprenden de la misma manera, ¿sí? Y que hay que escuchar al otro, cómo aprende para yo enseñarle. Él ahí habla de esto de la reciprocidad que luego se da y que además forma parte, digamos, una parte muy importante de lo que él va a llamar su pedagogía, digamos, la pedagogía crítica, ¿sí? Va a formar parte, una parte muy importante de esto de no solo el otro aprende, sino que yo aprendo del otro cuando lo escucho. ¿Está bien? Nace de ese intercambio, de esa idea, ¿ok? Más que nada eso es lo que tiene que ver con Freire, digamos. No nos vamos a hundir tanto, digamos, en lo que tiene que ver con la biografía de Freire, pero sí les voy a decir esto, que también, para que lo tengan en cuenta, esto también para el final, ténganlo en cuenta, márquenselo ahí, que les puede servir para el final, que es el hecho de que él es el fundador de las nuevas corrientes, o lo llamamos el fundador de las nuevas corrientes. ¿Por qué? Porque las nuevas corrientes tienen, como ustedes ya saben,
unos fundamentos muy importantes, como por ejemplo el mirar la escuela para adentro, el poder ver, hablar de cada escuela en cada espacio en el que enseña, ¿sí? Es lo que se llama el currículum oculto, ¿sí? Es lo que se va a llamar la caja negra de la escuela. Todas esas cosas son fundamentos que el primero en cómo ponerlos es Freire, digamos, nace de su pedagogía esta idea, ¿ok? Freire era adherente, digamos, a lo que es las corrientes crítico-reproductivistas. Les digo esto, ¿por qué? Porque ahí nace, o sea, como que él estaba de acuerdo con las corrientes crítico-reproductivistas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Él agarra y dice, ok, esto está bien, o sea, estoy de acuerdo con esto, pero al mismo tiempo es como, no hacen nada para cambiarlo. Así funciona y así lo dejan. O sea, lo convierten en una teoría, ok, como lo estamos viendo, lo convertimos en una teoría, lo documentamos, pero no hacemos nada para cambiarlo, ok. Esto es lo que las nuevas corrientes vienen a hacer este punto. El hecho de tomar, digamos, lo de las dos teorías, unirlo y decir, ok, podemos tomar estas dos ideas, pero al mismo tiempo hacer algo para revertir eso, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, esta idea, digamos, tiene que ver con todo el fundamento que pone Freire desde sus libros. Uno de los libros que nosotros vamos a ver acá es el de las, ya los dije, el de las cartas, ¿sí? Que es Cartas a quien pretende enseñar, y acá se toma la 1 y la 4, ¿ok? Les voy a decir una cosa respecto a esta pedagogía crítica que nos invita a trabajar Freire. La verdad que la estamos transitando, la venimos trabajando mucho, ¿sí? Se viene trabajando, pero recién se está transformando esta idea. El sistema educativo es amplio, como ustedes ya lo han trabajado, el sistema educativo es muy amplio, el sistema educativo también tiene esta idea de que se baja con una ideología, ¿ok? Estas cosas no han cambiado. ¿Por qué seguimos diciendo que tenemos la escuela de la modernidad? Porque sigue con esos fundamentos, no es que ha cambiado a la posmodernidad ni nada de estas ideas, no. La escuela siempre viene un poco más atrás de las ideas. Imagínense que estamos hablando de un fundamento de Freire que recién ahora, se está poniendo en práctica en lo formal. Y algunas cositas se ponen en práctica en lo formal. ¿Por qué les digo esto? Porque principalmente todo esto se trabajaba, pero en la parte popular, digamos, ¿ok? En la educación popular se tenían en cuenta todas estas cosas. De dónde era el origen de la persona, dónde estaba ubicado el espacio donde yo estaba dando clases, ¿ok? El escuchar al otro, el intercambio, un montón de cosas. Ahora vamos a hablar de eso igual. Pero no en la parte formal. Recién ahora se está dando cuenta de esto. Les voy a decir una cosa, dentro de lo que es la educación, quienes todavía no han avanzado en las carreras o recién empieza su primer año y o están recursando esta y todavía no han hecho algunas que le siguen, van a ver que en nuestra facultad hay cátedras que ponen, no les voy a decir del todo, pero vienen trabajando con lo que es la pedagogía crítica, o por lo menos tratan de tomarla lo máximo que pueden, ¿ok? Y en las escuelas se ve un poco menos, pero se está trabajando para un cierto cambio. Si alguien acá es maestra, maestro, lo debe saber, profesor, profesora. Bien, esto es para que más o menos se tenga en cuenta que no es que Freire dijo esto y, bueno, vino un cambio en la educación. La realidad es que el cambio viene muy a poco, que de hecho también lo vamos a ver eh, con lo que es fracaso, ¿ok? Eh, Bien, esto no nos vamos a meter mucho, digamos, en lo que es la biografía de Freire, porque nada, no les toman la biografía de Freire, pero sí es importante saber estos fundamentos. Bien, cartas a quien pretende enseñar.
libro de Freire. Acá vamos a ver la primera y la cuarta, ¿ok? Acá nos va a hablar de cosas importantes. En lo que tiene que ver con, miren, esto del traspaso de lo que nos habla de maestra a tía, ¿ok? Allá en Brasil se le dice maestra tía a lo que nosotros acá en Argentina llamamos la maestra es como mi segunda mamá. Esto, dice Freire, que es importante, o sea, en la connotación que le estamos poniendo a esta idea, ¿ok? Porque, ¿qué dice? O sea, tanto así como dice que en Brasil la tía como que no podía abandonar, digamos, de alguna manera al sobrino, ay, mira qué mala que sos, estás dejando a tu sobrino sin darle clases, como que no lo tratas de cierta manera, todas estas cosas, acá se le da la misma connotación. ¿Qué quiere, más que nada, qué quiere marcar Freire con esto? Que llamar a la maestra de forma, acá que se le dice la segunda mamá, ese cariño, estamos diciendo como tipo, no pueden salir a luchar, ¿ok? Tiene más como una connotación política, para decirlo de alguna manera, ¿sí? De hecho, Freire le da esta bajada a decir que la profesión en sí es como una profesión que tiene que ver políticamente, para decirlo de alguna manera, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno cobra un salario, ¿sí? Porque ahí está trabajando, ese es el trabajo de la persona, más allá de que lo haga con dedicación, o después podemos decir, hay otros que lo hacen con poca dedicación, ¿ok? Pero más allá de que uno se quiera dedicar a esto y le guste, no deja de ser un trabajo que está remunerado. Entonces dice, lo que quieren apagar diciendo esto de maestra tía, que lo llama acá, es encerrarlos en una trampa, ¿ok? En la trampa de él no pueden salir a luchar, no pueden dejar a los chicos sin darle clases porque sería como un abandono. Entonces acá Freire dice, distingamos las cosas, ¿no? Una cosa es ser un familiar, en este caso tía, y mucho más connotación, decirle mamá, ¿no? Una cosa es ser mamá y otra cosa es ser la maestra, la que está enseñando, ¿ok? Que dignamente, si lo requiere, si lo siente, puede ir a luchar por su salario, ¿ok? Tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con una trampa ideológica, decía Freire, ¿sí? ¿Por qué ideológica? Miren, yo les voy a explicar cómo es el camino ideológico, para que no quede solo en la idea de algo político. Miren, el camino ideológico es este. Se quiere implantar en la sociedad una idea, le hacemos creer, por más que no lo sintamos así, le hacemos creer al otro de cuanto menos clases tienen los pibes, se los está abandonando. La idea de Freire es como tipo, ojo, no todos los profesores y maestros están de acuerdo con esto y está muy bien, o sea, es una postura que tiene, ¿ok? Es una postura que tiene Freire, que es esta idea de luchar, digamos, es una forma de mostrarle a los y las estudiantes que, eh, de enseñarles, digamos, ¿ok? Se les enseña a luchar por lo que les corresponde, por sus derechos, ¿ok? Esta es la postura de Freire. ¿Qué pasa con esto ideológico para que nosotros sigamos un paso? Porque no repitamos como loro, siempre sepamos de dónde vienen las cosas. Esta parte ideológica es, se quiere implantar en la sociedad que está mal salir a luchar por tus derechos, por lo que te corresponde, por lo que tenés que ganar por tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? En los medios se hace una expansión gigante, en todos los medios, tanto sea así diarios, revistas, televisión, y lo popular ya de la calle de por sí va llevando el boca en boca de eh, son unos vagos, ganan un montón de guita y encima piden más plata y encima no quieren dar clases. Esto se impone, se crea y la gente lo va diciendo boca a boca sin saber si eso es real, cuánto ganan, cuánto deberían ganar por su trabajo realmente. Entonces caemos en esto de querer ser más justos. ¿De dónde viene esto? De lo que ustedes ya estuvieron estudiando, que es la ideologización
de la educación, ¿no? Yo le hago creer al otro ciertas cosas que tienen que ver todo con una ideología política. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado en la primera parte, que la educación está inmersa solo en las ideas de la clase dominante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos acá de ideología en cuanto a esto, estamos hablando de eso. Hay una clase, que es la clase dominante, que la verdad que si pudieran reducirle a la mitad incluso el salario, a todos nosotros, nos pudieran reducir el salario a la mitad, bien. Nos metemos con la educación, es todo un temón, porque, ¿no? Entonces, esa es la bajada como ideológica, digamos, que tiene esto. Por eso Freire habla de una trampa ideológica al hacer pensar esto, de que si los quiere a los chicos, les daría clases, no estaría yendo a luchar por sus derechos. ¿Se entiende? De eso habla, cuando habla de trampa ideológica, ¿ok? Después, en lo que es la cuarta carta, nos va a hablar de las cualidades necesarias para la práctica docente. ¿De quién? Del maestro progresista, que es el maestro del que él habla, ¿ok? Ahí hace una diferenciación del maestro progresista del bancario. El bancario lo que habla es el que deposita, ¿sí? El maestro o el educador bancario dice que es aquel, o la educación bancaria, como quieran decirle, es aquella donde se deposita saber en el niño, niña, adolescente o aquella persona que esté aprendiendo, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, no dejando intervenir. O sea, el que sé soy yo. Yo estudié, yo soy tu maestro, tu maestra. Yo soy tu maestra, por eso que me voy a poner a cantar la canción. Yo soy tu maestro, tu maestra, de lo que sea, profesor, profesora. Y yo sé, porque yo estudié. Vos no me vas a venir a enseñar nada, ¿ok? Eh, nada, ahí eso es lo que llama bancario. El progresista dice, va a tener otras cualidades, ¿ok? Y estas son las cualidades que vamos a llevar adelante, que vamos a hablar un poquito. Miren, la verdad que las cualidades de por sí, ustedes ya la habrán leído, tipo, no les estoy diciendo nada nuevo, estamos a domingo a las 6 de la tarde, yo supongo que para dar el parcial mañana ya han leído. Entonces, saben de lo que les estoy hablando. Lo que quiero decir respecto a esto es que ya con leer la palabra ya podemos como dar una idea de qué estamos hablando, no necesitamos ahondar mucho. Les voy a decir una cosa respecto a esto. Acá Freire decía que no son dones, no es cosas con las que nosotros nacemos. Entonces las tenemos que cultivar, ¿ok? Son cualidades que deberíamos poder tener para llevar adelante una clase. Las vamos a leer, se las voy a leer, primero porque no me las acuerdo de memoria, obviamente, las tengo acá. Dice, la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la decisión, la seguridad, la tensión entre paciencia e impaciencia y la alegría. Sí vamos a hablar de algunas porque es como que quedan medio en el aire, ¿no? O quedan a interpretación, ¿ok? La humildad tiene que ver con el hecho de reconocerse en que yo no sé todo y que puedo aprender del otro, ¿ok? Y debo aprender un poco del otro. Tiene que ver con eso, no más de eso. Amorosidad tiene que ver con el del cuidado del estudiante, ¿sí? No, me voy a meter con otro, sí, o la paciencia. Sí, bueno, un poco la paciencia, digamos, de poder tratar al otro con cariño, ¿sí? Entenderlo. Valentía va más para uno, ¿no? El hecho de poder vencer los miedos. También tengan en cuenta de que esto cuando decimos es algo que lo debemos trabajar todos los días, ¿no? En casi todos los ambientes, pero digamos en esto eh, de no tener miedo a la hora de posicionarnos, que es una cosa que cuesta mucho, ¿sí? Recuerden que Freire tiene como una posición política muy cruda, muy fundada, ¿ok? Entonces esto tiene que ver con la posición política, vamos a decir, sean valientes, salgan a luchar por ustedes, por la educación y
por sus estudiantes, ¿se entiende? Tiene que ver con esto. Tolerancia, bueno, ahí ya chicos se dan cuenta, o sea, tiene que ver con el hecho de tener cierta paciencia, de entender que por ahí no me están entendiendo lo que estoy explicando, entonces lo puedo reexplicar, ¿sí? Tengo que tener la habilidad también de poder hacer eso, de decir, che, esta persona no me está entendiendo, ¿cómo puedo hacer para que me entienda? ¿Sí? Y también prestar oído a cómo el otro aprende, conocerlo, conocerla, para poder enseñarle. Esto tiene que ver con la tolerancia, ¿sí? Eh, nada, acá habla del no ser autoritario también, ¿sí? Para tener este tipo de tolerancia. Eh, la decisión, bueno, ¿vieron? Aparte son palabras, como tipo decisión, queda como medio al libro de Dios. Bueno, acá nos habla de poder tomar decisiones que de romper, digamos, con ciertos esquemas de si yo no puedo enseñarle esto a mi estudiante, ¿cómo lo puedo enseñar? A ver, les voy a decir una cosa, paréntesis. Esto es un agregado para que ustedes lo tengan en cuenta. Si hay diseños acá, lo saben de lo que les voy a hablar. Dentro de las escuelas existe y se baja un currículo, ¿sí? Un currículo o una currícula que la maestra debe enseñar en el año, ¿ok? Si hay algo que yo veo que tengo que correr dentro de la currícula como sea, o que tengo que apretar un poco más, la currícula la tengo que cumplir igual. Entonces, si hay algo que yo veo que a mis estudiantes les falta, lo puedo dar vuelta, puedo ser flexible en eso. Bueno, la decisión de no ser arbitrario en esto y también el hecho de buscar la mejor forma de enseñarle a esos estudiantes que tengo dentro de mi aula, ¿ok? La seguridad, que tiene que ver con la claridad política, la integridad ética, muy importante, la competencia científica, eh, nada, estar seguro de lo que uno hace. Este es el que más me gusta siempre tener en cuenta, explicar, porque parece difícil de entender, la tensión entre paciencia e impaciencia. A ver, si yo me paso de paciente, ¿ok? Es como que no voy a terminar haciendo nada y se me desborda el aula, ¿ok? Yo tengo que tener como un límite, para ponerle una palabra es un límite, ¿ok? Tengo que tener un límite, tengo que tolerar ciertas cosas y ciertas otras no. Ahí está la tensión entre la paciencia y paciencia. ¿Hasta cuándo tengo que ser paciente en algunas cosas? Y cuando ya me doy cuenta de que, bueno, esto ya no, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, soy bueno, pero no, ¿ok? O sea, esa es la tensión entre saber hasta dónde está el límite de la paciencia sobre ciertas cosas, ¿ok? Eh, parsimonia verbal, ¿sí? Tener el control más o menos de lo que se habla, ¿no? También yo recuerdo en la clase, hace 800 años que la clase, que yo tuve clase de esta materia, pero recuerdo que en la clase la profe también decía el tono que utilizo al hablar, según si son niños, si son adolescentes, el tono que utilizo para hablar, ¿ok? Puede llevar a que se me preste o no atención, a que se entienda o no ciertas cosas, ¿ok? Por eso parsimonia al hablar. La alegría de vivir, bueno, eh, nada, acá nos habla de entregarse, digamos, acá dice una frase que es entregarse a luchar por una escuela feliz, ¿ok? Acá nos habla más que nada el hecho de arriesgarse, de no tenerle miedo, de crear, de hablar, de querer, digamos, el espacio en el que estamos trabajando, de animarnos. Yo creo que animarnos no quiere decir animarnos a dar una clase, sino animarnos a que funcione, digamos, ¿ok? Y no tenerle miedo como hace espacio.
no tiene que ver con el hecho de no estar tristes y todas esas cosas, ¿ok? Bien, nada, si tienen dudas ya saben, ya lo hablamos al principio. Ustedes me irrumpen ahí y charlamos de lo que ustedes, si tienen algo, si les faltó anotar algo, si lo que sea. Recuerden que también va a quedar grabada, así que si la quieren rever, nada, tienen esta noche los de la mañana y mañana los de la tarde y noche. Bien, acá entramos en algo que es el fracaso escolar, ¿sí? Algo de lo que se habla bastante, digamos, y que se viene trabajando hace mucho. Acá se ve a la autora Nora Gluz. Incluso voy a decirles algo, en lo que es el grupo, hoy vi que pasaron un resumen y eso no es lo que dice Nora Gluz, o sea, no tomen como resumen todo el resumen, ¿eh? ¿Entraría en maestros bancarios? Sí, sí, entra en maestros bancarios. Si no leyeron algo, pégale una pispeada, busquen, pero lo que hoy yo vi que pasaron en el grupo tiene que ver con chat GPT. O sea, alguien lo buscó en chat GPT y copió eso, ¿ok? Y ustedes saben que para estudiar tienen que estudiar por autor. Y acá estamos hablando de fracaso de Nora Gluz, ¿ok? Bien. Lo que habla acá Nora Gluz es el hecho de darnos eh, bueno, primero les voy a decir esto. Nora Luz adhiere a lo que es las nuevas corrientes, o sea, a la idea de Freire, ¿ok? Cuando ella va a analizar esta idea, dice que en primera instancia lo que pasa con el abandono, digamos, de la educación, ¿sí? Se le echa la culpa a la persona que abandonó, ¿ok? Agarra y dice, bueno, es culpa de él o ella porque no sabe estudiar, ¿sí? Es culpa de él o ella porque, no sé, porque no duerme, porque no estudia, porque no le da bolilla, porque otra cosa que se dice es, ya toda la familia es como que repitió, eran unos vagos, no sé qué, desde la madre o el padre, así que no es raro que también le suceda, ¿ok? Tiene que ver con esto, con ideas, digamos, frente a esta línea, digamos, que es como tipo se porta mal, entonces, obvio, porque no estudia, porque esto, porque el otro, se porta mal, nada, va a repetir, ¿sí? Otra cosa es esto de la repetición. Obviamente que una persona se va a sentir fracasada o fracasado si repite 80.000 veces, digamos, una cursada, ¿no? Si repite, obvio que va a sentir fracaso, ¿ok? Esto se ve incluso en la facultad. O sea, cuando una persona tiene que hacer un montón de veces una materia, yo más de una vez he escuchado decir, no es para mí, no sirvo para estudiar. Y imagínense esto en la cabeza de un niño o una niña, imagínense esto en la cabeza de un adolescente, ¿ok? ¿Qué no se está teniendo en cuenta acá? El, eh, lo que sucede alrededor de esa persona, ¿sí? ¿Por qué está abandonando? ¿Por qué no viene a la escuela? ¿Por qué? ¿Está? Todas estas cosas, dicen, son hoy día como clave del fracaso escolar. De hecho, si nosotros nos escuchamos al decir estas cosas, tiene que ver con las teorías que ya hemos estado estudiando respecto a la educación, ¿ok? Tiene que ver con esto. Bueno, acá lo que nos va de lo que nos va a hablar Nora Gluz es de tener una visión determinista. Nos va a dar dos puntos, ¿sí? La determinación, la determinación, perdón, el determinismo biológico y el determinismo ambiental, por el cual se produce el fracaso escolar, ¿ok? Y ahí después nos va a decir cosas como, les voy a decir estas cosas.
Capital cultural, desigualdad social, contexto sociohistórico, hábitus, violencia simbólica. Y esto, bueno, nos va a dar una idea del condicionamiento para lo que es la educación o no de tal o X persona, ¿ok? Bueno, ahí en el texto, si lo leyeron, el texto es muy interesante por sí. Si lo leyeron, les da algunos ejemplos de estudiantes, ¿vieron? Que se ve, por ejemplo, hasta incluso en lo nuevo, si trabajan algunos dentro del ámbito de salud, como por ejemplo ser acompañantes terapéuticos, se va a ver esto de que si algún niño o niña tiene algún tipo de CUD, digamos, y necesita un acompañante, si ustedes ven cómo se lo trata, es como, che, lo vamos a pasar a escuela, a mí también me pasó, yo soy acompañante y trabajo, y también me pasó esto de, che, lo vamos a pasar de grado, porque bueno, viste, como él, bueno, es buenito, lo que pasa es que como que no le da la cabeza para, ¿no? Y vos decís, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, viene a la escuela a aprender, ¿no? ¿Qué me decís? Eh, Nada, de esto también habla en el texto de un nene que le ponían como, ¿no? Como tipo que los alegraba con su carita y toda esa cosa, y Nora ahí decía como tipo, no va a la escuela a alegrar con su carita a las maestras, sino que va a aprender a la escuela, ¿ok? Esa es la función de la escuela, ¿ok? Bien. Eh, Vamos a anotar esto como tips y como tips, no, como tildes del fracaso escolar, de por qué una persona fracasa, tiene que ver con el abandono, la baja apropiación de conocimientos, que esto tiene que ver con el hecho de no entender de lo que se está hablando, entonces, nada, cada vez ir entendiendo menos, porque si no entendí lo primero, me no voy a entender lo que sigue. La repitencia, que es lo que hablábamos recién, y la sobredad. Esto de la sobredad se da por el hecho de las repitencias puntualmente. O sea, cuanto más repite una persona, más está desfasado entre la edad de un chico que viene siguiendo el trayecto escolar y esa persona. ¿Qué pasa con esto? Les voy a dar una idea para que ustedes no estén perdidos, ¿ok? Porque lo mejor que nos puede pasar es no que entendamos en profundidad lo que estamos leyendo. Esto sucede así, miren, yo les voy a decir. Un chico repite, 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 ¿no? Se encuentra con que ya está al borde de una edad, además de ser muy grande, se lo mira como un pibe grande, todo empieza a ser como tipo los padres empiezan a preocuparse porque un pibe, no sé, 2 años o 3 años más grande está con sus hijos, esto empieza a ser un problema porque obviamente una persona más grande, ya 3 años más grande, es un montón de grande cuando vos sos adolescente o niño, y se empieza a producir como, bueno, este no aprende, ¿no? Y lo empiezan como a expulsar. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos la opción de que vaya a una escuela de adultos y la opción de que en ese bache, como la escuela de adultos no es, como que se dice, no se lo obliga, no es obligatoria, que no vaya, ¿ok? Y eso es fracaso, es abandono, ¿ok? Así es como funciona este hecho de la sobredad, ¿sí? Esto es lo que produce que deje la escuela, deje de estudiar, porque se encuentra en este panorama, ¿no? En el que está súper desfasado, ¿ok? O también le da vergüenza a la propia persona ser tan grande al lado de sus compañeros y compañeras, ¿ok? Bien. Eh, Nada, ahí es donde les decía, che, se mira al estudiante, fue su culpa que, bueno, que no venga más a estudiar, ¿ok? Bien, para esto nos da 2 puntos, el determinismo biológico y el determinismo ambientalista. En cuanto al determinismo biológico, acá tenemos que son factores biológicos u orgánicos les estoy diciendo, que tienen que ver con las capacidades intelectuales, ¿sí? Los problemas orgánicos, miren, parece que estuviéramos hablando de la locura, ¿no? De la locura en el hecho de que no podemos estar hablando de esto, pero es real. O sea, los problemas orgánicos tienen que ver con algún tipo de discapacidad motriz,
sordera, hipoacusia, ceguera, ¿sí? Y después dentro de la ceguera hay un montón de niveles de la ceguera, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Para quienes trabajamos en inclusión, quienes trabajamos en salud y educación, sabemos muy bien que hay formas de solucionar si tenemos un niño, niña, adolescente, que no escucha bien, te lo sentás más adelante, le das más cerca Pero ¿qué pasa? O sea, empieza eso a excluirse, ¿sí? Empieza a tirarse para atrás, decir, bueno, no sé, no escucha bien, no es el lugar donde tiene que aprender, ¿ok? Estas son las ideas. No en todos los espacios son así igual, ¿no? Como bien les decía, la escuela está cambiando bastante, ¿sí? Por lo menos en mis tiempos sí, sí podía ser más común, pero ahora no es tanto. Pero sucede, no deja de suceder, ¿eh? Y después, lo que tiene que ver con los factores biológicos, tiene que ver con esto de que se determina la inteligencia o la capacidad de la persona en cuanto eh, a lo biológico, como bien les decía, puede llegar a ser como, no sé, algún problema motriz, ¿ok? No escribe bien porque, bueno, porque o tiene que escribir con la otra mano o tantos problemas motrices. No me voy a adentrar en eso. No me van a hablar de mi trabajo. Porque, tipo, re emociono con esa parte. Después, por otro lado, tenemos lo que es el determinismo ambiental o sociocultural, que es el más conocido, el que generalmente va de boca en boca, ¿no? Todos en algún momento se los pudo haber escapado, ¿ok? Que tiene que ver con las condiciones de vida de esa persona, ¿ok? Que determina la trayectoria educativa. Eh, Como por ejemplo, lo que yo les decía al principio, que es lo heredado por la familia, ¿ok? Toda la familia repitió, ¿por qué él no va a repetir? ¿Por qué él va a aprender algo? Si son todos burros, ¿no? Ni se utiliza la palabra, no se sabe lo que es ser burro, pero se utiliza. Esto de tal palo tal astilla, ¿ok? Esto lo dice incluso en el texto directamente, de tal palo tal astilla, lo utiliza. Y les digo, por si lo quieren utilizar en el parcial, no va a ser coloquial, está en el texto. No va a ser algo coloquial que ustedes están poniendo, ¿ok? Y después el hecho de pensar che, este viene de tal familia, yo tuve al padre, yo tuve a la madre, también, viste, dónde viven, con quiénes se juntan, estas cosas también tienen que ver con esto, ¿ok? Sin tomar en cuenta, digamos, todo lo otro que tiene que ver con ese niño, niña, adolescente, ¿ok? Bien, en contraposición a esto, al final del texto nos vamos a encontrar la postura de Nora Luz. Tenemos un enfoque socioeducativo crítico, no pedagógico crítico. Socioeducativo crítico, ¿qué tiene que ver? Estamos contrarrestando lo que acabamos de decir respecto a lo biológico y a lo ambiental, ¿ok? Desde acá vamos a ver que no se va a tomar tanto en cuenta las desigualdades educativas, ¿sí? No se va a tomar en cuenta eso, no se va a tomar en cuenta las condiciones sociales que tiene que ver con esto, ¿sí? No se va a tomar en cuenta lo que venimos viendo, el hecho de lo biológico, lo que antes les había dicho, lo orgánico, no se va a tomar en cuenta esto, sino el hecho de que aprender es una construcción social, ¿ok? Para hablar en profundidad de esto, les voy a decir una cosa, que no hay nada natural en el que nosotros tengamos que aprender de una cosa de forma natural, o sea, ya no venimos con esa sabiduría, ¿ok? Y no es determinante, o sea, no es, lo tiene que aprender sí o sí, ¿se entiende? De esta manera, porque así, no. O sea, como que se puede readaptar,
Para eso, esto es un agregado que hacer entre paréntesis, para eso tenemos que tener en cuenta lo que escuchamos recién de Freire, ¿no? El hecho de que hay que adaptar, digamos, y escuchar a ese estudiante cómo aprende para poder enseñarle. Por eso les decía que Nora Glus está parada, esto les va a servir para el final, está parada en lo que es las nuevas corrientes o la llamada pedagogía crítica, ¿ok? Da esta idea de el enfoque socioeducativo crítico, ¿sí? Que sale un poco de esta pata, ¿ok? Bueno, espero que esto haya quedado medio claro. Es como que la contrarresta, digamos, esa idea. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto? Miren, la verdad que el texto de Nora Luz no es muy difícil, tiene como pata esto, ¿no? Che, se mira esto y esto, nosotros pensamos de esta manera, ¿ok? El texto es rico en sí, y la verdad que no está mal, es bastante ligero al leer, ¿ok? Digo, por si alguien todavía no lo leyó y dice, bueno, tengo un ratito, lo voy a leer. Yo sé que estamos re al tema del parcial, estamos muy pegados, pero por ahí, ¿no? Y si alguien ya lo leyó, bienvenido sea. ¿Alguna pregunta, duda, algo que me quieran decir respecto hasta lo que vamos acá? Así me meto. Así me meto con. No sé si me queda. No, está bien, bueno, nada. Lo demás que me anoté es puro agregado de cositas que no hacen. Bien, me voy a meter con. Estamos re bien de tiempo, che. Me parece que re contra llego a dar las nuevas corrientes, eh. Me voy a meter con la educación popular, ¿ok? Acá voy a hacer como un frenado que casi nunca hago. En los otros videos no lo van a encontrar en profundidad otra cosa, pero por ahí no tanto esto, porque nunca llego con el tiempo. Acá primero vamos a hablar de qué es la educación popular. Lo que les dije antes, toda esta idea que Freire como asentó, digamos, al principio, todo fue educación popular, ¿sí? No tenía que ver con la educación formal. ¿Cuál es la educación formal? La educación formal es aquella que está acreditada, ¿ok? Que el Estado como que acredita que yo estudié en algún espacio, ¿ok? Que está sentada en algún lugar donde dice, esta persona estudió en tal lugar, ¿ok? La educación popular no tiene esto, no tiene aval del Estado de que yo estudié en tal lugar, en todo caso tendrá algún tipo de certificado o alguna que otra cosa. Les voy a dar ejemplos que ustedes se pueden encontrar. Fines, ¿entra dentro de la educación popular? No. Fines es un programa estatal, por lo cual no entra dentro de la educación popular, ¿ok? ¿Qué entra dentro de la educación popular? Bueno, algún tipo de educación, por ejemplo, en bibliotecas, por ejemplo, no sé, en algún comedor que ustedes conozcan de cerca de su casa, ¿sí? Lo que se llama, digamos que la educación popular es lo que se llama habitualmente, que se está trabajando un montón en educación, que es la alfabetización, ¿sí? Es ese espacio que se da en algunos lugares, ¿sí? Les voy a decir una cosa, respecto a la educación popular, es aquella que no recibe ningún tipo de acompañamiento del Estado, o sea, no se le paga a sus maestros, los materiales lo compran quienes trabajan ahí y los alumnos que van, digamos, las personas que van a estudiar, ¿ok? Cómo se compone la currícula lo deciden las personas que trabajan ahí, ¿sí? Es una currícula que se arma directo para ellos, no incide en nada el Estado, ¿ok? Una vez que incide el Estado, es educación formal, pasa a ser educación formal. Sea lo que sea que reciban del Estado, así sean cosas de limpieza, listo, quiere decir que ya intervino, es educación formal. Se le baja una plata que no es un sueldo a los educadores que están ahí, se le baja una plata del Estado, educación formal, ¿ok? Eso lo dejo en claro para que
sepan la diferencia entre unos y otros, ¿ok? Acá tenemos varios periodos dentro de lo que es la historia de la educación popular y la educación formal, ¿ok? Ahora los vamos a diferenciar. En cuanto a la educación, en cuanto a la definición que da Paulo Freire, que no es la de Pablo Pinó, Paulo Freire, vamos a leer, yo se las voy a leer, y son distintas, ahora van a ver. Paulo Freire dice que entendía la educación popular que puede ser una propuesta pedagógica que acompaña la movilización popular, ¿sí? Por ejemplo, una biblioteca popular, o que es un proyecto educativo que es generado dentro del propio proceso de movilización y organización popular que está luchando para transformar la sociedad. Es lo que yo les acabo de decir, pero leído, ¿sí? Uno es lo que bien les decía, marquen esto o anótenselo así como en forma de tilde si quieren, anótenlo como quieran. Propuesta pedagógica que acompaña una movilización popular, una biblioteca, ¿ok? Ese espacio. O un proyecto educativo que es generado dentro del propio proceso de movilización y organización popular. Por ejemplo, puede que una agrupación, ¿sí? Le voy a tirar un nombre de una agrupación, Movimiento Evita, no sé, tengan comedores y dentro de esos comedores dice, vamos a armar un proyecto educativo. Les voy a dar un ejemplo de la facultad, que es un proyecto educativo. El proyecto que está llevando adelante Rayuela, ¿sí? De la UNS, que es un proyecto de alfabetización. Con ese proyecto de alfabetización que está llevando adelante Rayuela, se sale a dar o a alfabetizar en comedores, ¿sí? Y merenderos, ¿ok? Eso es educación popular de este estilo, ¿sí? Que es generado dentro de un movimiento u organización popular, ¿sí? Es de ese estilo, ¿ok? Bien. Eso es lo que pensaba Freire. Esa es la idea de educación popular de Freire. La educación la idea de educación de Pablo Pinó tiene que ver con connotaciones culturales, étnicas, económicas, políticas que hacen posible que pueda aprender la otra persona. ¿Ok? Voy a ver si tengo la definición acá. No, tiene que ver esto. Se los voy a sintetizar yo. La idea de Pablo Pinot dice, ya de por sí es como difícil de determinar, digamos, qué sería educación popular en sí, según Pablo Pinot. Entonces dice que tiene que ver más que nada con esto, con la idea de que el término popular en sí, el término popular, tiene que ver con lo que yo le decía antes, la idea de ideas económicas, políticas, culturales y étnicas que hacen posible aprender cierto conocimiento dentro de cierto espacio. ¿Se entiende? Están alejados, son distintos y tienen miradas enfoques distintos, ¿sí? Sin embargo, ambas partes están hablando de lo mismo, están diciendo que es un proyecto educativo que se adapta al espacio, por decirlo de alguna manera. Igual esto es palabra de Cintia. Se los digo yo a ustedes para que más o menos entiendan que no es que están en contra, son distintas formulaciones, pero al fin y al cabo como que convergen en lo mismo, en la misma idea, de que la educación popular tiene que ver, sí, la definición de Pablo Pinó, si bien no tiene como una definición puntual, él dice que el término popular tiene que ver o tiene connotaciones, le vuelvo a decir esto, culturales, étnicas, económicas, políticas que hacen posible que la otra persona pueda aprender. ¿Por qué? Porque está adaptado a ese espacio, la educación popular, ¿sí? Por lo que yo les decía al inicio de todo, que es lo que tenía que ver con la educación popular, que es, de nada, a ver.
que es que la educación popular se basa en una currícula propia de quienes están enseñando y para ese espacio y para esas personas, que no tiene que ver con el currículum que se les baja desde el Estado a todas las escuelas públicas, pónganle, ¿ok? O a las escuelas en general. Bien, a partir de este momento vamos a hablar de los periodos en que se separa la educación o cómo la educación popular entra o no entra dentro de la educación formal, en algunos periodos sí, en algunos periodos no, ¿ok? Esto a tener en cuenta, a tildar a partir de este momento. Tenemos periodos de complementariedad, tenemos periodos de síntesis y tenemos periodos de oposición. Che, me está faltando uno, de homologización. Homologización, complementariedad, síntesis y oposición. Se los voy a volver a decir, por si, no, por si están anotando y no les quedó. Miren, se los voy a escribir acá. Homologización, síntesis. No importa que estén mal cosas, ahora los arreglamos. Complementariedad y oposición. Para que lo tengan en cuenta. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Se suele tomar esto en el parcial? Sí. Porque además, chicos, o sea, es un tema que es obvio. O sea, es educación popular, ¿qué les van a tomar? Y eso. ¿Sí? Así que nada, ténganlo en cuenta. Otra cosa que en los parciales he visto, yo creo que tengo modelos de parcial de segundo. Eh, les voy a pasar. Los busco y se los paso, ¿vale? Otra cosa que vi, soy una mensa, porque di la clase, chicos, y no, soy una tonti. No les busqué modelos. Bueno, perdón, les pido disculpas. Bueno, nada, les busco luego. Empecemos por esto. Homología, años 1850 y el 900. Entre 1850 y el 900 tenemos la homologización. ¿Qué es homologización, chicos? Fácil. Se unieron, ¿sí? Se homologan, se unen, se complementan, no, se homologan, ¿sí? ¿Quién hizo esto? Sarmiento. Nosotros ya sabemos la historia de Sarmiento porque la leímos al principio de la materia. ¿Qué hizo Sarmiento? Sarmiento lo que hizo fue traer la educación para todos y todas, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo? Escuelas. ¿Escuelas qué? Públicas, ¿sí? Donde todos y todas podían ir a estudiar. Todos y todas menos ya sabemos quién es, ¿no? Por supuesto. Pero hace como una homología, ¿sí? Como que, a ver, ¿por qué hace una homología? Les voy a explicar. ¿Por qué hace una homología? Porque antes de la idea de Sarmiento, no es que no había gente que no aprendía, no es que no había gente que no enseñaba, se enseñaba de forma popular, no estaba registrado en ningún lado que aprendieran. Se les enseñaba como lo que hoy se llama los trabajos de alfabetización, ¿ok? No es que no se les enseñaba, solo que no había un lugar formal donde estas personas pudieran entrar a aprender. A partir de ese momento se acredita de alguna manera que, ¿no? Y se toman estos espacios donde antes se daba educación y qué sé yo, y se los centra dentro de la escuela, ¿ok? Para que se entienda. Por eso se homologa. Después tenemos la complementariedad, que es entre el 1900 y 1943 con las presidencias de Irigoyen. Acá sí se complementa, quiere decir que se lo subvenciona. O sea, ¿son espacios separados? Sí. Pero, por ejemplo, se daba educación popular dentro de una escuela, la subvencionaba el Estado, ¿ok? Pero se seguía, perdón, dentro de una escuela no. Dentro de una biblioteca, sí, se daba, pero la subvencionaba el Estado. Pero seguía dentro de la biblioteca, no es que traíamos a esas personas a la escuela. Por eso es complementario. Una cosa es homologar, que es unir, ¿sí? Y otra cosa es complementar.
trabajan a la par, ¿sí? Bien. Nada, ahí se pagaba una cooperadora, ¿sí? Tenía que ver con como que se trabajaba más o menos igual, pero a la par. Después tenemos un periodo de síntesis, ¿sí? Que es entre 1943 y 1955, que es la presidencia de Perón, ¿sí? Eh, Ahí se crearon escuelas dentro de lo que fue fábricas, hubo escuela técnica, eh, ¿qué más? Eh, este periodo también se entregaba, o sea, dentro de lo que era la educación popular, ya les digo, en fábricas y demás, que se tomaba en cuenta oficialmente, se les daba el título oficial del Estado, ¿ok? Así que es como se sintetiza, digamos, al hecho de, miren, voy a decir una palabra que, eh, como que, como que todo pasa a ser formal, digamos. Todo pasa a ser como educación formal en sí, porque ya tenía como la acreditación del Estado, ¿ok? Entonces, por eso creo que Pinot lo llama como una idea de síntesis, como tipo, une todo, se acredita todo, ¿ok? Esto es el periodo de Perón. Y después tenemos el de oposición, que, bueno, ya nos dábamos esta idea, ¿no? Del 55 al 83, que tiene que ver con los gobiernos militares, ¿sí? Ahí ni hablemos, nada. Hasta la educación formal pendía de un hilo. Entonces es como, imagínense la educación popular, era como importantísimo, no, no sucedía, ¿sí? Incluso se perseguía a las personas que daban ese tipo de educación, ¿sí? Eh, Bueno, nada, hasta ahí. Después nos habla de los años 90 en adelante, el hecho de volver, digamos, a reconstruir esta idea cuando la gente empezó con lo que fue las fábricas recuperadas y demás. A partir de los 90, como que nuevamente se recuperan estos espacios. De hecho, les voy a decir una cosa, eh, porque lo vi en otras materias, ¿no? Incluso tuvimos entrevistas y demás con estas personas que se siguen haciendo este tipo de movimientos en algunos espacios donde se sigue dando educación popular en algunas fábricas, en algunos espacios de las fábricas, dentro de lo que es biblioteca, dentro de lo que es, siempre que se encuentra un espacio se da, y como militante también les puedo decir que obviamente dentro de lo que es comedores, merenderos, hoy día se están llevando a cabo esto. Como bien les decía, hay una fuerte pisada en lo que es la alfabetización. Bien, hasta acá, preguntas, dudas y demás. Miren, me entra nueva corriente re bien porque estamos en 19:10. Hasta acá, dudas, preguntas, lo que sea, pregunten. Díganme. Voy a buscar las nuevas corrientes. Algo que no hayan entendido, algo que le haya quedado medio en el tintero, que quieran ajustar. El innatismo, Cinti, el innatismo biologicista. Eso tenía que ver con lo de educación. No, eso tenía que ver con lo de fracaso, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, creo que sí. Sí, ambientalista. Si me estás hablando no te estoy escuchando. Ah, Escucho como tip, tip, no sé si alguien está escuchando. Che, esperen que busco la nueva corriente. Ay, si vos me habías hablado. no, Cinti, te preguntaba eso del innatismo biologicista, que explicaras más o menos, porque mucho no entendí esa parte. Claro, te decía, tiene que ver con el fracaso escolar, ¿no? Ah, listo. Con Nora Luz, Sí, sí, eran preguntas. Mira, eso tiene que ver con el hecho de, ¿viste la parte que hablamos de toda la parte biológica de la persona? Digamos, sí, como, ¿viste la parte de los determinismos?
Bueno, Sí. tiene que ver con eso del innatismo. O sea, tiene que ver con que, como que, ¿cómo decírtelo con palabras burdas? El hecho de no poder aprender, digamos, porque, porque no te da la capacidad mental. ¿Entendés? Ah, Igualmente te lo estoy diciendo súper coloquial, ¿eh? sí, como para entender más o menos por dónde iba, sí. Sí, sí, solo te estoy guiando, te digo para que no lo pongas así. ¿Para No, qué? no, Acá tengo. Sí, tiene que ver con el. Vero creo que le está contestando a Angie y tiene que ver con los determinismos, sí. Lo contesté de la forma más coloquial que pude. No me queda bien en claro la definición de Freire de sustantivamente político y objetivamente pedagógico. Mira, para decírtelo de forma coloquial, Cami, tiene que ver con el hecho de que, de lo que decía antes, el hecho de que para Freire la educación es política. O sea, ¿viste la tan conocida política educativa? Lo que llamamos normalmente política educativa, tiene que ver con esto de que Freire pensaba de esta manera. Después lo sustantivamente creo que es un agregado más como a la hora de escribir, digamos, pero más de eso no tiene, digamos, esto de sustantivamente político, objetivamente pedagógico, tiene que ver con que esta pedagogía crítica de la que él hablaba eh, tiene un peso político, digamos, ¿ok? Porque para él toda educación es educación política. Pero no en el sentido, a ver, vamos a dejar bien claro que lo político no tiene que ver con lo partidario, ¿ok? Obvio que todos tenemos una posición política partidaria, ¿sí? Así sea aquel que dice yo no estoy en ningún lado, todos tenemos una posición política partidaria. Pero lo político en sí no tiene que ver siempre con lo partidario. Tiene, a ver, la educación en sí es profundamente política. O sea, no tiene otro enfoque. Nació con un enfoque político, la educación es política, ¿sí? No tiene ningún discurso que no sea político, y cualquier posicionamiento que nosotros tomemos dentro de la educación es política. Entonces, ¿esto qué? Habla de sustantivamente político, objetivamente pedagógico. Cuando nosotros decimos objetivamente, decimos que nos ajustamos, digamos, a una idea pedagógica, ponele, ¿no? A enseñarle a otro, ¿ok? Pero sí o sí va a tener como una bajada política. Esto no tiene que ver con lo partidario únicamente, ¿eh? No tiene que solo ser partidario, digo, ¿sí? Todo es una posición política en sí. Eh, bueno, bien decía que voy a ver si llego. Ustedes díganme cualquier cosa. Yo igual trato de ser bastante coloquial para que lo comprendan. Más que nada porque apunto a que ya lo han estudiado, a lo que ya lo han leído. Así que nada, de nada. De nada todo lo que me están poniendo, gracias. Esto, acá, lo encontré, nuevas corrientes. Nuevas corrientes. ¿Saben por qué me lo busco más que nada? Porque no me voy acordando las teorías de las que hablan. O sea, no me acuerdo los nombres. Entonces, para no estar inventando los nombres, después no sabemos ni de qué hablamos. Entonces me lo busco, porque lo tengo anotado, tengo que buscar los nombres. Me pasa con las teorías también del conflicto y del consenso. No me las acuerdo. Y hace años que doy la materia. Bueno, voy a esto, voy a nuevas corrientes. Miren, de todos los que hablamos, la realidad es que son todos apuntados a la idea que tienen estas nuevas corrientes pedagógicas en la mirada crítica que conlleva la educación, ¿ok? Las nuevas corrientes nos hablan principalmente de mirar, como bien dije en algún punto de esta charla de hoy, el hecho de mirar la escuela para adentro, ¿sí? No ya para afuera como hacían las teorías, ¿ok? Las teorías, tanto la del consenso como la del conflicto, ¿qué pasa? Nos dan una idea de escuela, ¿sí? Nos dicen,
esto hace la escuela, de esta manera es, las teorías del consenso nos dice, es de esta manera, o pretende ser de esa manera, las teorías del conflicto dicen, no, no son de esa manera, ¿sabés que no? Le dicen a las teorías del consenso, no, son de esta manera, ¿ok? Pero nadie dice, che, solucionemos el problema entonces, de lo que está sucediendo, ¿ok? ¿Qué pasa? Las nuevas corrientes nacen en fundamento, como bien les decía, de Freire, de mirar la escuela para adentro, y nos habla de esto de la caja negra. La caja negra de la escuela. ¿Qué es la caja negra de la escuela? Les voy a dar una idea. Esto se utiliza en los aviones, la caja negra, y les voy a decir de qué parte. La caja negra, ¿vieron cuando se estrella un avión? Se busca la caja negra, ¿por qué? Porque es la única parte del avión que queda funcionando cuando el avión pierde contacto con la torre. Cuando el avión pierde contacto con la torre no se sabe qué sucedió. Sin embargo, los pilotos siguen hablando y o cualquier sonido que se emita o lo que sea que suceda, ¿sí? La caja negra lo va a tener registrado hasta último momento, hasta que el avión se estrella, ¿ok? ¿Qué pasa con este no escuchar? Miren, hagamos la homología de esto. La caja negra tenía que ver con cuando pierde contacto con la torre, queda hablando. ¿Qué pasa con esto? Cada escuela está ubicada en un espacio distinto, por más que tengan una misma currícula, ¿sí? Pero no es lo mismo una escuela, voy a dar miren, voy a hablar de mi barrio, ¿sí? Para no hablar de ningún lado en particular. Miren, dentro de mi barrio, nosotros tenemos tres escuelas públicas, les estoy diciendo, y después están las privadas. Tres escuelas públicas, ¿sí? Que son las que dependen del Estado. Una está dentro de lo que es un barrio muy popular, ¿sí? Lo que llamamos los monoblocks, que en realidad son monoblocks. Está la otra que está en el medio de la plaza, en el medio de acá, alrededor nuestro, y después está la otra que estaba como a 5 cuadras más allá, más llegando ya a la avenida. O sea que tiene otro afluente de gente, si bien está la misma Lavallol, el mismo espacio, Lavallol Sur, donde yo vivo, ¿ok? Están las tres acá, están a diferencia de 3 cuadras, 4 cuadras cada una, ¿ok? Sin embargo, diferencia en afluentes de personas. Yo bajo una currícula, como el Estado baja, que es para todos igual. Pero dentro del espacio donde me vienen las personas, no son las mismas personas. Capaz que, igual estoy inventando, esta parte la estoy inventando, ¿eh? No tiene que ver con las escuelas en puntual. Capaz que los chicos dentro de lo que es los monoblocks necesitan que, más allá de que tenga un comedor la escuela, se les dé una bolsa de mercadería. Ya los de la 66, ya con el comedor les alcanza, y capaz que los de la 23 no necesitan ni comedor ni mercadería los pibes, ¿ok? Porque tienen otro tipo de afluente de personas. Igual esto lo estoy inventando, ¿eh? No tengo como datos de eso, ¿ok? Entonces, lo que es la caja negra es esto, es cuando yo perdí contacto con el Estado respecto a la currícula que yo tengo que bajar, ya no tiene que ver con lo pedagógico, ¿ok? Ya tiene que ver con esto es la necesidad que tengo dentro de mi escuela. Otras necesidades que tienen mucho que ver, el hecho de que, no sé, tengo un montón de pibes y pibas que ya en los últimos 2 años de escuela son padres o trabajan. Esto es una necesidad que tiene mi escuela, pasa mucho dentro de mi escuela, pero no pasa en todas las escuelas, ¿ok? Tengo una fuerte bajada de bullying porque los afluentes dentro de lo que es mi escuela vienen de diferentes espacios, entonces se hacen bullying, ¿sí? Hay mucho espacio, hay mucho bullying. Esto tiene que ver con dentro de la escuela, ¿ok? O el tan conocido, depositan el pibe en la escuela y los padres no existen. Puedo tener mucho afluente de este estilo. No es para todas las escuelas. De esto trata lo que es la caja negra de la escuela. Es mirar mi escuela dentro de un barrio, ¿ok? Bien, tenemos 3 ejes. La interacción docente-alumno, que es lo que hablamos de Freire, ¿se acuerdan? Por eso es el fundador de este espacio. Las categorías y conceptos usados por los docentes y el currículum, ¿sí? Nada, el currículum sigue siendo el del Estado.
Bien, el currículum oculto que nos habla de, paren, en lo que tiene que ver con el currículum tenemos el currículum formal y el currículum oculto. Les voy a decir lo que es el currículum oculto así, de forma coloquial, entre nos. El currículum oculto es cuando yo le enseño a un pibe de segundo o tercer grado a atarse los cordones. Eso es currículum oculto. A limpiarse los mocos, a agarrar el tenedor. Eso es currículum oculto. No está dentro de la currícula, en ningún lado dice, hoy vamos a aprender a atarnos los cordones. Eso estará en la currícula de jardín, pónganle. Ni siquiera sé si está. Tendría que haber una seña de jardín. Pero dentro de lo que es la escuela no existe eso, ¿ok? Yo puedo llegar a cierta edad donde no me sepa atar los cordones y te ato los cordones yo y te enseño cómo se ata, ¿ok? Eso es currículum oculto, ¿sí? Es un currículum donde yo estoy enseñando cosas que pasan dentro de mi escuela únicamente, ¿ok? O a cada pibe en particular, que no lo sabe hacer. Acá, bueno, el texto nos dice esto que yo les voy a leer para que les quede medio claro. Permitió atender la estructura latente profunda de la experiencia escolar, ¿sí? Latente quiere decir aquello que no está escrito, que es lo mismo que yo les estoy diciendo coloquialmente, pero se los leo para que se lo vean, ¿ok? Que es aquello que no está especificado en ningún lado, eso quiere decir latente, como que está ahí, pero que no se especifica, ¿ok? Eh, Después, las costumbres dentro de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, si la bandera cuando llego se iza o no se iza, si se baja cuando llego, si se baja cuando me voy, si se iza los lunes a la mañana y se baja los viernes a la tarde. Esos son currículum oculto, ¿ok? Puntual. Acá dentro de lo que es las nuevas corrientes tenemos teoría de los códigos educativos, reproducción y resistencia y la vida cotidiana dentro de la escuela como proceso inconcluso. Bien, lo que es teoría de los códigos educativos son las formas en las que se da la transmisión y la adquisición de los mensajes dentro de la escuela. ¿Ok? Que era lo que yo le decía antes. Dónde se establecen los límites, si, no sé, qué cosas también se dejan a la vista o no. Una cosa que les voy a decir, miren, esto me va a reservar. Esto que les voy a decir es teoría de códigos educativos, que tiene que ver con esto, que es el hecho de el aprendizaje en cuanto a el reciclado. Ahora yo he visto en algunas escuelas que hay como esos cosas de reciclado. Entonces yo digo, se tiene que enseñar, porque si yo pongo a mí, yo cuando iba a la escuela era un tacho solo, ¿no? Si yo pongo tachos de reciclado, le tengo que enseñar a los niños, niñas, porque si no, no sirve de nada, porque mucho tacho, poco, ¿no? Eso se tiene que enseñar, es un aprendizaje. Entonces me pregunto, en esta escuela donde hay estos tachos, ¿se enseña el reciclado? ¿Ok? En una escuela donde hay muchos niños y niñas incluidos, mal dicho, incluidos, horrible la palabra, pero así se denomina, donde hay muchos niños y niñas incluidos. ¿Se les enseña a los y las estudiantes de esa escuela lo que es la inclusión? ¿Por qué están ahí sus compañeritos? ¿O están ahí y si quieren les hacen bullying, si no los dejan de lado, no los hacen partícipes, ¿no? Esto tiene que ver con la teoría de los códigos educativos que es dentro de la escuela. O sea, eso, ¿se enseña o no se enseña? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? No todas las escuelas lo tienen. Otra cosa es el timbre. Hay escuelas que no tienen timbre, que se manejan por un horario para salir al recreo sin timbre. Porque, bueno, nada, el timbre tiene que ver con la estructura de los cuerpos, un montón de cosas, ¿no? No lo vamos a trabajar ahora, pero tipo el timbre, ¿se enseña o no se enseña? Eso cada escuela. Eso es teoría de los códigos educativos, para que lo tengan en cuenta. O sea, es el intercambio entre la escuela y los y las estudiantes. Reproducción y resistencia tiene que ver con lo que yo enseño, ¿es resistido o no es resistido? Lo que yo les decía antes, creo que lo dije en algún momento, ¿verdad? Cuando dije, por ejemplo, no sé, tengo un montón de estudiantes que se embarazan jóvenes en mi escuela, ok.
Entonces, tengo que, no sé, trabajar más en profundidad la ESI o entender o que sus propios compañeros, digamos, otros ni chicos que están dentro de la escuela, comprendan que, por ejemplo, esta persona está embarazada, los cuidados que hay que tener desde la persona y con la persona, ¿sí? También hablo de esto de la inclusión. ¿Qué tiene que ver con lo resistido? Les voy a dar una idea, por ejemplo. Yo estoy en un aula enseñando, por ejemplo, a el embarazo adolescente, pónganle, ¿no? Y en esa escuela no, ni idea de eso, ni idea. No, cero embarazo adolescente, nada que ver. Entonces, lo demás, la verdad que no le dan mucha pelota. Eso es un poco resistido, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar en algo mucho más simple. Les doy una idea, el teatro. Estamos en la clase de lengua y en la clase de lenguaje, no sé cómo se llama ahora, y les quiero enseñar sobre lo que es el teatro, cómo es el teatro, se los imagino, se los dibujo, qué sé yo, y estos pibes no fueron nunca al teatro, nadie los llevó, no tienen ni idea cómo es el teatro, ni idea de lo que le estás hablando. Eso es una resistencia. O sea, yo no puedo aprender lo que no vi, no puedo aprender, ¿ok? Eh, es como aprender tecnología sin tener nada tecnológico en mi casa. Es imposible, no sé ni de lo que me estás hablando. ¿Se entiende? Cualquier cosa ustedes me van preguntando igual. La vida cotidiana de la escuela como proceso inconcluso. Bueno, esto nos sale de lo que veníamos hablando. El hecho de ser proceso inconcluso es porque todavía se está trabajando, como bien les decía, recién ahora se está llevando adelante ciertas ideas de pedagogía crítica y toda la cosa. Recién empezamos con toda esta idea. Proceso inconcluso es que tenemos un montón para aprender todavía en lo que es el sistema educativo. La vida cotidiana en la escuela, bueno, me parece lo común, o sea, lo que veníamos hablando. El hecho de qué alumnos tengo, quiénes son los afluentes que vienen a esta escuela, cuáles son sus familias, cómo es el barrio, cuáles son las casas que suelen tener, no sé. ¿Tienen baño afuera, baño adentro? ¿Les tengo que enseñar hasta cómo ir al baño? ¿Cómo tirar la cadena? ¿Cuándo tienen que tirar la cadena? ¿Cuándo tienen que limpiarse? ¿Cómo limpiarse? Parecen estupideces, pero es la vida cotidiana en la escuela, eso es. Y esto que les digo, el limpiarse, el no limpiarse, bla, 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 tiene que ver con lo que hablábamos de currículum oculto. Dentro de lo que es las nuevas corrientes, la verdad que estas tres teorías no dispersan dando como las otras teorías, ¿vieron? Acá va mucho más de la mano, una cosa lleva a la otra sí o sí. No, no es muy separada la cosa como en las otras teorías. Bien, preguntas, dudas, algo. Llegamos re justo, chicos. 19:30. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a frenarles el coso acá. Así les queda la grabación. ¿Algo que quieran decirme?